Pero si comparamos el PDF original, que es este, con el archivo MIDI que ha sido importado en el Sibelius y que se ve así, vemos que es muy diferente, ¿no? Porque el archivo PDF original se ve así y el archivo MIDI de esta partitura, al importarlo al programa, debería verse así también, porque la canción originalmente es así. Y cuando se compuso la canción, se exportó también como archivo MIDI esta canción. Y ese archivo MIDI, entonces, si lo abrimos en Sibelius, debería de verse así. Lo que sucede es que vamos a cerrar este archivo MIDI, vamos a repetir el proceso. No guardamos. Y vamos a abrir de nuevo el mismo archivo MIDI. Y acá lo seleccionamos. Lo que ocurre es que si bien todas estas opciones están bien ajustadas, falta ir a la pestaña Notación ahora, para poder aquí poder cuantizar las notas que vamos a importar aquí al Sibelius. Porque el Sibelius, al haber importado los archivos MIDI, este archivo MIDI en sí, no ha cuantizado las notas exactamente a las figuras básicas que tiene el archivo MIDI, porque este archivo MIDI es una partitura que está conformada por negras, blancas, básicamente. No hay redondas ni corcheas. Entonces, el Sibelius, al haber importado las figuras, el Sibelius no leyó correctamente las figuras porque tenía el Sibelius la libertad para elegir qué figura, cómo interpretar cada figura del archivo MIDI. El Sibelius tenía una amplia libertad para elegir cómo interpretar cada nota del archivo MIDI, interpretarla como una negra con puntillo, como una negra más una fusa. Entonces, el Sibelius tiene una amplia gama de notas, figuras musicales con las cuales puede interpretar cada nota del archivo MIDI a la hora de importarlo. Entonces, lo mejor es cuantizar, limitar la interpretación del Sibelius para que cuando importes el archivo MIDI, el Sibelius tenga pocas opciones para interpretar las notas del archivo MIDI. En este caso, ya que nuestro archivo MIDI está conformado solamente por negras y blancas, entonces vamos a decirle justamente a Sibelius aquí que ajuste las notas básicamente a negras y blancas o mayores, porque al poner aquí ajustar ritmos y duración mínima negras, quiere decir que el Sibelius va a ignorar notas que sean más pequeñas que las negras. Y nuestra partitura no tiene figuras más pequeñas que las negras, así que prácticamente el Sibelius, toda figura que se aproxime a la negra, la va a escribir como negra. Toda figura que se aproxime a un valor mayor, como una redonda o blanca, las va a escribir, las va a cuantizar, las va a acomodar a esa figura cercana. Entonces ahora, después de ello, ya le damos entonces aceptar. Pero antes de darle a aceptar, si nuestra partitura tiene la figura de staccato, si el MIDI tiene esta técnica de interpretación, entonces hay que activarlas para que pueda también el Sibelius interpretar esta figura y escribirla correctamente en la partitura. Aquí también para la otra figura, como es el tenuto, también al activar estamos dándole pie al programa, estamos activando esta función para que el programa pueda también escribir los tenutos que hayamos tocado o que tenga el archivo MIDI, poder escribirlos en la partitura, siempre y cuando cumpla esta condición. Si el tenuto es más largo que el 120% de la nota MIDI. Igual aquí el staccato tiene su condición. Y si nuestro archivo MIDI tiene pentagrama de percusión,
aquí va a eliminar los silencios que haya entre una nota de percusión y la otra. Si el archivo MIDI tiene un pentagrama o un canal de piano, por ejemplo, o de teclado, entonces aquí automáticamente al estar en la opción fijo y está en la nota F3, automáticamente las notas del canal de piano que sean inferiores a Fa3 o F3 van a escribirse en una clave de sol, y las notas del canal de piano de este archivo MIDI que sean superiores a Fa3 van a aparecer en un pentagrama con clave de sol. Entonces, si en este archivo MIDI hay varios instrumentos, por ejemplo un piano, un teclado, en cada instrumento que tenga notas inferiores a Fa3, se les colocará estas notas en una clave de sol, y las notas superiores a Fa3 de este instrumento se las colocará en un pentagrama con clave de sol. Así que así vamos a separar todos los instrumentos que tengan un amplio rango de notas. Se van a separar, cada instrumento va a tener dos pentagramas, entonces una con clave de sol y otro con clave de Fa. Eso se dará pues para aquellos instrumentos que tengan notas tanto por encima de Fa3 como por debajo de Fa3. Y viendo esta opción, recordemos que este es el cifrado de las notas. Este es Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La sostenido, Si. Grupos irregulares. Si este archivo MIDI tiene tresillos, seisillos, habría que activar estos grupos irregulares. Por ejemplo, permitir entonces escribir grupos irregulares como los tresillos. Estos son los tresillos. Entonces, si le ponemos sencillo, el programa va a detectar tresillos simples que tenga el MIDI y los va a escribir como tal. Si queremos también que detecte seisillos simples, quintillos y otras figuras irregulares, las va a detectar. Si queremos que el programa detecte tresillos complejos o seisillos o quintillos complejos, habría entonces que marcarlos. Hablamos de tresillos donde, por ejemplo, una de sus notas es un silencio, o tresillos cuyas alguna de sus notas tengan puntillos o ligaduras. Entonces, en base a eso. Pero como nuestro archivo MIDI no tiene tresillos ni figuras irregulares, vamos a poner en ninguno. Finalmente abajo vamos a conservar los mensajes de MIDI que tenga nuestro archivo MIDI, ya sea mensajes de programación que ordenen cambios en la ejecución del archivo MIDI. Estos mensajes MIDI también se van a importar, ya sea por ejemplo el mensaje de pedal, un mensaje de vibrato y otros mensajes MIDI que puede tener el archivo. Mensaje de controlador también y otros mensajes MIDI. Estos tres entonces engloban los típicos mensajes MIDI que tiene un archivo MIDI y que son comandos que alteran la ejecución del archivo. Comandos que alteran el tipo de sonido con el que se va a ejecutar cada pista MIDI. Esos son los mensajes de programa banco. Mensaje de controlador se refiere pues a aquellos mensajes MIDI que ordenan cambios en la ejecución de una pista MIDI, como puede ser vibrato, pitch bend, puede ser volumen y otros comandos MIDI y otros mensajes. Entonces aceptamos, y luego de haber aceptado, observemos que ya el archivo MIDI ha sido importado, y como se han cuantizado las notas, entonces vemos como el archivo MIDI es idéntico a esta partitura en Sibelius, ¿no? ¿Qué es lo que se quiso hacer? Comparemos entonces la partitura original del cual proviene el MIDI y vemos cómo aquí se obtiene las mismas notas. Entonces un archivo MIDI se puede importar también y se puede interpretar correctamente si es que sabemos cómo restringir
opciones en el Sibelius a la hora de importar. De esa manera el Sibelius podrá leer correctamente las notas que tiene el archivo MIDI y poderlas entonces importar más próximas a la realidad.